pensar eso. Para tratar de ver el alcance que puede tener justamente este ataque y cómo sigue la situación de seguridad en Ecuador, estamos en comunicación con Carla Rosero, que es experta en seguridad y que está en comunicación con nosotros. Carla, ¿cómo le va? La saluda acá Darío Misraji. Darío, muchas gracias por su gentil invitación. Creo que es importante estos espacios para que desde Ecuador y fuera de Ecuador conozcamos lo que está pasando. Tú acabaste de mencionar, hubo un ataque criminal con violencia hacia la gobernadora del Guayas, así de sencillo. Connie Jiménez no es el primer caso en Ecuador. Recordemos que en Manta falleció por un ataque igual criminal Agustín Intriago, que es exalcalde de la ciudad. También hubo un asesinato de Rider Sánchez, es un candidato a la asamblea en Esmeraldas, otra provincia aquí en nuestro país. Y adicionalmente, sin afectación o muerte, hubo un atentado contra Luis Tonillo, que era alcalde de Durán. Ante estas circunstancias, aquí el gobierno lo que hizo es poner un estado de excepción con toque de queda, justamente tú lo mencionabas, en las provincias, sobre todo de Manabí, en el cantón Durán, donde obviamente preside Luis Tonillo, para obviamente de alguna manera aplacar lo que se está suscitando, y en la provincia de Manabí, Los Ríos y el cantón Durán de Guayas. ¿Qué es lo que está pasando, mi querido? Hay un ataque realmente mediático, la inseguridad de Ecuador ha escalado a temas históricos. Mira que desde junio del año 2022 hasta la fecha se han registrado 3.513 asesinatos, es decir, un aumento del 58% respecto al año 2022. Y la tasa de homicidios en este año, en el 2022, fue de 26 por cada 100.000 habitantes. Se espera, si seguimos con esta escalada de violencia vertiginosa, hasta finales del año unos 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, esa es la realidad. Definitivamente condenamos nosotros los expertos de seguridad, los gremiados de la seguridad, lo que está suscitando. De hecho, este tipo de ataques que lo vemos a nivel de figuras públicas se están materializando en los ciudadanos. Ciudadanos que ya no pueden tener su negocio o salir a las calles sin pensar que van a regresar con alguna afectación. Entonces, creo que es importante una lucha frontal, contra el crimen organizado, contra la delincuencia y la violencia. Eso como un antecedente de lo que está pasando. Ahora, Carla, la verdad es que esta estadística o esta proyección de una tasa de homicidios que podría llegar a los 40 cada 100.000 habitantes, si repasamos rápidamente estadísticas, por ejemplo, las que da Inside Crime, ubicaría a Ecuador prácticamente como el país con mayor tasa de homicidios de toda América Latina, siendo que durante muchísimos años Ecuador estuvo lejos de ser de los países con mayor niveles de homicidios. Evidentemente hay algo que no está funcionando de la estrategia que lleva adelante el gobierno. Sí, definitivamente. Yo como ecuatoriana, y lastimoso decirlo así, pero es verdad, si nosotros seguimos a una escalada técnicamente de violencia como lo que estamos viviendo, pues eso serían las cifras a finales del 2023. ¿Qué es lo que está pasando? Necesitamos generar una verdadera política de seguridad pública. Yo creo que sí se ha hecho algunos escenarios, algunos prospectos, algunos proyectos, obviamente de contingencia frente a lo que se está viviendo, pero falta mucho más. Creo que es importante desarmar a los delincuentes desde sus bases y armar a la fuerza pública. Creo que es importante una reestructuración de todo lo que es el sistema carcelario, porque desde ahí se organiza, es el tema medular, es el cerebro de la operación de lo que estamos viviendo, adicionalmente, obviamente, con operaciones transnacionales de esta cadena de valor que justamente, y veníamos en un antecedente, pues está transversalmente corriendo por todo nuestro país. Entonces, creo que es importante tomar unas buenas políticas de seguridad. Sí se ha hecho algunas actividades per se para poder controlar esta escalada, pero falta mucho más. Mira que para este 20 de agosto estamos en elecciones en Ecuador. Y definitivamente yo creo que nos apena ver la propuesta de seguridad a nosotros como expertos, porque es muy general. Lo que la ciudadanía está pidiendo o se pregunta, ¿cómo van a ejecutar, por ejemplo, una buena política de seguridad? La fuerza pública debe estar realmente con todo el potencial tecnológico
de implementación, de factibilidad para poder operar en campo, lo que tiene que hacer en fuerza de reacción. Entonces, creo que hay todavía hitos que nos están faltando, duramente deben ser ejecutados frente a lo que es el crimen organizado transnacional. Eso es lo que está faltando. Ya se ha tratado algunos temas, por ejemplo, creo que es importante mencionar, muchas armas fueron incautadas, son más de 44,000 aproximadamente entre municiones, armas que estaban obviamente en manos de los delincuentes. En Ecuador, pues ya después de un proceso judicial, después de un proceso de análisis, se ha determinado que ellas puedan volver a ser usadas, por ejemplo, por los oficiales tanto de la parte de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas. Creo que es una buena estrategia. No soluciona la problemática de abastecimiento que se tiene de equipamiento y de munición, pero sí ha podido de alguna manera paliar en la falta de insumos para poder combatir al crimen organizado. Otro punto importante, normalmente las causas a nivel judicial deben ser protegidas. El juez y el fiscal de alguna manera debe ser amparado, porque muchos de los jueces y fiscales, una vez que ya el delincuente ha sido detenido, no pueden actuar con todo el rigor de la ley por el miedo que se está viviendo, la extorsión y obviamente a una posible afectación como la que estamos viendo, claro, Carla, en los escenarios que se presentaron, ¿no? Justamente, porque usted aparte hablaba del caso, por ejemplo, de Luis Chonillo, el alcalde de Durán. Nosotros lo entrevistamos la semana pasada. Él mismo contaba que había muchos colaboradores de él que habían decidido dejar el trabajo por el miedo, que él mismo no sabía cuánto más iba a poder animarse a continuar en el cargo. Vemos ahora lo que pasa con la gobernadora Jiménez. Digo, ¿cómo se puede hacer un combate efectivo contra el crimen organizado cuando quienes tienen que dar esa batalla están tan amenazados? Así de sencillo, mira, yo creo que como te acabo de decir, mano dura. Se necesita escuadrones élite de lucha contra el crimen organizado. Esto no es nuevo. Esto se ha pasado y se ha vivido en otros escenarios de países hermanos a los cuales queremos mucho y han vivido la misma experiencia. Muy duro, con grupos de escuadrón élite, tanto policía, fuerzas armadas, el acompañamiento extranjero en el expertise que se maneja. Yo creo que es importante abrir las puertas, así como abrimos las puertas a estos grupos delincuenciales, también abrir las puertas a gente que nos pueda apoyar. Otro tema que yo quería mencionarte es importante. Antes las fuerzas armadas y la policía no podían hacer uso legítimo de la fuerza. Pese que ya la ley fue aprobada en la Asamblea en el año 2022, no había el proceso efectivo del reglamento para poder efectivizar. Entonces, mira que recién en este año se ha hecho uso y aplicado ya el reglamento específico para el uso de la fuerza. Es importante, porque ¿cuál era otro problema? Que tanto los policías, a través de su contingente para protección del orden público, y las Fuerzas Armadas para protección de fronteras, y ahora sí ya en escenarios de ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? No podían ejercer el uso de la fuerza, claro, porque no había un reglamento específico. Entonces, pienso yo que esta escalada de violencia vino tan rápido que no estuvimos preparados. Y de hecho, claro, no es nuevo, ¿no? No es nuevo. Entonces, claro, ahorita estamos corriendo con ciertos contingentes a un tema de un tiempo tan cortito. Creo que no nos da para abastecernos a toda la cantidad de gente que pues está pidiendo que por favor la policía y las Fuerzas Armadas estén ahí. Entonces yo pienso que hay que darle un poco más de instancias operativas a la policía y las Fuerzas Armadas de inteligencia que claro, ya se lo está ejecutando. ¿Y por qué reaccionan así los delincuentes? También hay que analizar eso, ¿no? La consecuencia de estos hechos es que, por ejemplo, en el caso de, qué penoso, yo conozco mucho a Connie Jiménez, me apena mucho lo que está viviendo, porque esto ocurrió luego de un operativo de control preventivo en el cantón, para hacer uso, obviamente, legítimo del toque de queda y obviamente de vigilancia. Entonces, claro, es una reacción de estos grupos delincuenciales frente a la escalada también que está teniendo fuerte esta lucha sin tregua a nuestras fuerzas de defensa, claro, que es la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Entonces es como una reacción. Lo mismo vivimos en el escenario de Luis Chonillo, lo mismo vivimos en el escenario de Agustín Intriago. Sí, la verdad es que lo venimos reportando todos los días y es realmente muy, muy impactante. Es muy impactante que ya no, que no haya se ve el nivel de impunidad, digamos, con el que se manejan estos grupos. Carla, muy interesante. Gracias por este tiempo con DNews. No, gracias a ti y gracias por los espacios, gracias por estar pendiente de lo que está pasando en Ecuador. Nosotros como profesionales de seguridad, pues estamos pendientes también de colaborar en lo que podamos para que estas instancias de violencia tan extrema pues comiencen a reducirse. Esperemos que así sea. Gracias. Amén.